Dicen que fue el padre perfecto en la pantalla, pero en su casa, ese papel quedó vacío. Aplaudido, respetado, temido y hasta evitado por algunos de sus propios familiares, Fernando Soler escondía detrás del traje elegante y la voz firme una vida marcada por silencios, rechazos y un dolor que nunca confesó frente a las cámaras. Es un caso muy grave. Tiene hemorragia interna. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín Mini, el canal donde desenterramos la otra cara de las leyendas del cine mexicano. Hoy no hablaremos solo del actor, sino del hombre que lo dio todo por una dinastía y que terminó rodeado de homenajes, pero sin un hijo que llevara su nombre. ¿Sabías que su sobrino más famoso rechazó públicamente su apellido? ¿O que su perfeccionismo lo llevó al límite, alejándolo incluso de sus colegas más cercanos? Querido Ángel, yo tomaría cualquier cosa si tú te dignaras concederme el crédito acostumbrado. Si te gustan estas historias que nadie se atreve a contar, suscríbete, déjanos tu comentario y comparte este video. Aquí, la historia no es como te la contaron, es como realmente fue. Y ahora sí, comencemos. Papacito, quería preguntarte una cosa. Fernando Soler es considerado uno de los pilares más sólidos del cine mexicano. Su presencia en la pantalla, su voz firme y su manera de interpretar al padre de familia tradicional lo convirtieron en un referente insustituible durante la época de oro. Pero detrás de esa imagen de autoridad y templanza, existía una historia profunda, compleja y llena de matices. Una historia que no todos conocen. Su nombre real era Fernando Díaz Pavía y nació el 24 de mayo de 1896 en Saltillo, Coahuila, aunque algunas personas señalan que pudo haber nacido en otra parte durante una de las giras teatrales de sus padres. Lo cierto es que él siempre se reconoció como mexicano y así lo adoptó también el público. Antonio Campos. Sí, ¿lo manda a saludar? Ay, qué maravilla. Oh, de María Purísima, ¿cuánto cuchillo? Fue hijo de Domingo Díaz García e Irene Pavía Soler, ambos actores españoles que llegaron a México con una compañía teatral a finales del siglo XIX. La vida de Fernando, desde su primer año, estuvo marcada por los escenarios. Sus primeros recuerdos no fueron en un salón de clases, sino entre bambalinas, cambios de vestuario y diálogos memorizados. Y claro, como era de esperarse, su niñez transcurrió entre giras, teatros y funciones, en un ambiente artístico que definió su destino desde muy temprano. ¿Qué tarde viene usted, Bonifacio? No veo un tentencié por ahí, ando atalladísimo. Durante la Revolución Mexicana, la familia se trasladó a Estados Unidos buscando seguridad. Fue allá donde sus padres crearon el Cuarteto Infantil Soler, integrado por algunos de sus hijos, quienes ya comenzaban a mostrar talento para la actuación. Fernando, como el mayor de los hermanos, fue el primero en abrirse paso en este camino. Muy pronto, el apellido Soler se convirtió en sinónimo de calidad teatral y después, cinematográfica. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo va mi enferma? La dinastía que formaron sus hermanos Andrés, Domingo, Julián y Mercedes marcaría para siempre la historia del entretenimiento en México. Pero Fernando no solo fue un actor destacado. Desde joven mostró un interés profundo por entender cada parte del arte escénico. No solo actuaba, también observaba, corregía, proponía. Quienes lo conocieron desde sus inicios recuerdan su capacidad para identificar el momento exacto en que una escena debía cambiar de ritmo o cuando un gesto debía ser más contenido. Fin. ¿Me va usted a salir con el cuento de siempre? No es cuento, señor Don Nicanor, es historia. En 1916, a los 20 años, Fernando Soler se presentó por primera vez en un escenario profesional en Los Ángeles, California, junto a la compañía de sus padres. Fue el inicio de una carrera que se extendería durante más de 6 décadas y que dejaría una huella permanente tanto frente como detrás de las cámaras. Desde ese momento, su camino sería constante, con una disciplina que sorprendía incluso a los más veteranos. El joven que había crecido entre actores no tardó en convertirse en una figura que representaba el rostro del padre firme, del hombre de principios, del mexicano tradicional. Pero, como veremos más adelante, esa imagen pública contrastaba en muchos momentos con las experiencias personales que lo acompañaron a lo largo de su vida. Cada momento que se pierde es un peligro más para su vida. Hay que operarla inmediatamente. La infancia de Fernando Soler no se pareció a la de otros niños de su época. Mientras algunos aprendían a leer en la escuela o jugaban en los patios de su colonia, él aprendía a proyectar la voz, a cambiarse de vestuario en segundos y a memorizar textos largos mientras viajaba con su familia de un escenario a otro. Desde muy pequeño, el teatro fue su casa y su escuela. Aunque no tuvo una educación formal constante, la vida lo formó de otra manera. Su inteligencia práctica y su sensibilidad artística se afinaron en cada ensayo, en cada aplauso y también en cada crítica. Conoció el cansancio desde niño, pero también la satisfacción de conectar con el público. Aprendió que el espectáculo no siempre se da solo en el escenario, sino también en las decisiones que se toman fuera de él. Puede pedir lo que guste. Gracias, Ángel. Eres otro ídem para mí.
Fernando creció viendo el esfuerzo de sus padres por mantener a una familia grande unida y a flote. Esa experiencia, lejos de endurecerlo, le dio una visión clara del valor del trabajo constante, del arte como vocación y del compromiso como una forma de vida. Fue en esos años donde se forjó su carácter, serio, exigente, observador, y también su estilo de actuar, sobrio, contenido, pero profundamente emocional. Digo, si tú quisieras, ¿verdad? Después de todo... Bueno, hija, ¿sí? Y lo que quiero que se me pueda hacer tarde. En 1916, cuando apenas tenía 20 años, subió por primera vez a un escenario profesional. Fue en Los Ángeles, California, junto a la compañía de sus padres. Aquel debut no solo marcó el inicio oficial de su carrera, sino también la confirmación de que estaba destinado a convertirse en una figura clave del arte mexicano. Desde entonces, Fernando Soler no dejó de avanzar. Con cada paso, consolidaba su camino como actor, pero también como patriarca de una familia que comenzaba a ganarse el respeto del público. Sin saberlo todavía, estaba construyendo una de las trayectorias más largas, reconocidas y, al mismo tiempo, más íntimamente dolorosas de la historia del cine mexicano. Esto es como darle pistolas a un matón. Virginia, por Dios, hombre. ¿Y esto qué es? Vaya acá, vaya ¿Para qué acá. sirve? Aunque su formación artística se había dado completamente en el teatro, Fernando Soler no tardó en adaptarse al mundo del cine. En una época en la que la industria cinematográfica mexicana apenas comenzaba a tomar forma, él ya destacaba por su disciplina, su talento y su dominio escénico. El paso de las tablas al celuloide fue natural, aunque no por ello sencillo. Estos roedores impúberes son para realizar un experimento científico. Sus primeras apariciones en el cine datan de 1915, cuando participó en la cinta extranjera The Spanish Jail. Años más tarde, ya en el cine sonoro, se le pudo ver la película de 1932. Sin embargo, fue en 1934 cuando tuvo su verdadero debut en el cine mexicano con la cinta Chucho el Roto, dirigida por Gabriel Soria. Allí interpretó a un ebanista humilde que termina convirtiéndose en bandido. Desde ese momento, su rostro comenzó a ser parte indispensable de las pantallas nacionales. Pobre muchachita, es muy nerviosa. ¿Y el pulso? 120. Su talento no pasó desapercibido. En los años siguientes, su carrera en el cine creció de forma rápida y constante. Participó en películas como Celos de 1936, Refugiados en Madrid en 1938 y La Casa del Ogro en 1939, donde ya se notaba su presencia imponente, su capacidad para transmitir emociones contenidas y su habilidad para conectar con el público. En esa misma etapa también trabajó en Hollywood, en producciones en español, como Verbena Trágica y Los hijos mandan. Encontrar trabajo. Ese no es asunto mío. Tenga usted en cuenta, señor Don Nicanor, viudo y con 5 hijos. No solo se consolidaba como actor, sino también como director. En 1940, Fernando Soler debutó formalmente como realizador con Su amable permiso, iniciando así una nueva faceta que lo acompañaría durante décadas. Tenía una visión clara de lo que quería lograr en pantalla y una habilidad particular para manejar los tiempos, las pausas y los silencios. Era alguien que entendía el cine más allá de la actuación. Poco a poco, fue construyendo una imagen que sería reconocida en todo el país, la del padre de familia, el hombre de principios, el patriarca tradicional. Este tipo de personajes, que podían parecer simples, requerían una carga emocional profunda. Fernando supo interpretarlos con autenticidad, dándoles matices que los hacían humanos, reales, entrañables. Nosotras sinceramente no tenemos con qué ayudarla. Eso es lo de menos. Llame inmediatamente a este teléfono pidiendo una ambulancia. Durante los años 30 y 40, su nombre ya aparecía con frecuencia en los créditos principales. Era llamado para papeles importantes, para dirigir, e incluso para apoyar a nuevos talentos que apenas se abrían paso. Su presencia en un proyecto era sinónimo de seriedad, y muchos directores confiaban en él no solo como actor, sino como guía dentro del set. En ese momento de su vida, todo parecía estar en su lugar. Tenía reconocimiento, respeto y una carrera en ascenso. Pero detrás del profesional empezaban a surgir las exigencias internas, la presión constante por mantener el prestigio familiar y el peso de representar una figura idealizada en un país que atravesaba cambios sociales profundos. Dios te lo pague. Me lo pagará don Paquito como de costumbre. A propósito de Paquito. Fernando Soler no solo actuaba, observaba, dirigía, corregía y siempre buscaba mejorar cada escena. Su compromiso con el arte era total, y esa entrega lo llevaría a alcanzar algunos de los momentos más brillantes del cine mexicano, aunque también comenzaría a mostrar el precio emocional de tanta dedicación. Durante la década de 1940, Fernando Soler alcanzó uno de los momentos más sólidos de su carrera. Ya no era solo un actor recurrente, se había convertido en un símbolo del cine mexicano. Su presencia en pantalla evocaba respeto, y su estilo sobrio y preciso marcaba una diferencia clara frente a otros intérpretes de su tiempo. Le pregunté a mi mamá y dijo que lo que tú dijeras. Bueno, hija, di.
Uno de sus papeles más recordados llegó en Cuando los hijos se van, dirigida por Juan Bustillo Oro en 1941. En ella interpretó al padre de familia que lucha por mantener el orden y los valores en medio de los cambios que afectan a sus hijos. Ese tipo de personajes, moralistas y autoritarios pero profundamente humanos, se volvió su sello distintivo. Ese mismo año dirigió El barbero prodigioso y en 1942 volvió a destacar tanto como actor como realizador con películas como El verdugo de Sevilla y Qué hombre tan simpático. Para entonces, ya no solo interpretaba personajes entrañables, también los escribía y les daba forma desde el guión o la dirección. Su participación en todos los niveles de la producción lo convertía en un artista completo. Para amputar, mujer, no lo toques. Ay, Jesús, María y José, ya me parece ver el pueblo lleno de cojos y de mancos. En 1943 trabajó en México de mis recuerdos, otro éxito dirigido por Bustillo Oro, donde nuevamente encarnó a un padre tradicional que intentaba adaptarse a los tiempos modernos. Ese mismo año actuó en Tentación y Ojos Negros, dos cintas en las que su interpretación demostró matices más dramáticos, siempre desde la contención emocional que lo caracterizaba. También dirigió Capullito de Alelí en 1944, como Todas las madres y Mamá Inés en 1945, cintas que lo mantuvieron activo detrás de cámaras. Mientras tanto, en pantalla, seguía consolidando esa imagen del hombre de familia que tanto conectaba con el público. Uno de mis grandes inventos. Si pregunta por mí, doña Nieves, le dices que estoy en mi cuarto. En 1948 llegaron dos interpretaciones clave, El dolor de los hijos, de Miguel Zacarías, y sobre todo Una familia de tantas, de Alejandro Galindo. Esta última está considerada por muchos críticos como su mejor actuación. Allí interpretó a Rodrigo Cataño, un padre de familia de clase media, estricto y de ideas fijas, que debe enfrentar los cambios de una nueva generación. Su actuación fue tan convincente que muchos lo identificaban directamente con ese personaje fuera de la pantalla. Respiración, 28, temperatura. 37,2. Pero fue en 1949 cuando Fernando Soler interpretó uno de los papeles más complejos y memorables de su carrera, Cruz Treviño Martínez de la Garza, el patriarca ranchero en La oveja negra. La película abordaba los conflictos entre un padre severo y su hijo rebelde, interpretado por Pedro Infante. La fuerza con la que encarnó al personaje le valió el premio Ariel a Mejor Actor en 1951. Ese mismo año, protagonizó la secuela No desearás la mujer de tu hijo, donde retomó el mismo papel. Hombre, esa sí que es buena. ¿Para qué se casa si lo tienen con que mantener a la familia? En ese periodo también actuó bajo la dirección de Luis Buñuel en tres cintas fundamentales, El Gran Calavera de 1949, Susana de 950 y La hija del engaño en 1951. Buñuel, un director exigente y con una visión particular, valoraba en Fernando su solidez y capacidad para interpretar personajes complejos sin necesidad de exagerar. Durante toda esa década, Fernando Soler fue mucho más que un actor reconocido. Se convirtió en una figura representativa del cine mexicano. Su rostro estaba ligado al padre, al jefe de familia, al hombre que imponía respeto, pero también cariño. A través de él, una generación encontró en el cine un reflejo de los valores que marcaban la vida cotidiana. La llevaremos a mi sanatorio. Para mediados del siglo XX, Fernando Soler ya no era solo un actor reconocido. Su nombre también aparecía como director, guionista y productor. Su compromiso con el cine lo llevaba a involucrarse en cada detalle de las producciones en las que participaba. Detrás de cada escena, había una mente que no descansaba hasta que todo estuviera exactamente como lo imaginaba. Durante esos años, dirigió películas como Odio, El verdugo de Sevilla, Tentación y Me persigue una mujer. También escribió los guiones de varias de ellas. Su capacidad para crear personajes complejos y construir diálogos creíbles lo volvió una figura clave detrás de las cámaras. Algunos decían que no solo actuaba, sino que también enseñaba a actuar. Creí encontrármelo aquí, ¿no ha venido todavía? No, señor, hace 2 o 3 noches que no asoma las narices. Para muchos, trabajar con él era una experiencia exigente. Tenía fama de ser perfeccionista. Sabía cuánto debía durar un silencio, cuando debía aparecer una lágrima o qué expresión debía sostenerse frente a la cámara. Y cuando algo no salía como él esperaba, no dudaba en intervenir. A veces corregía a actores, camarógrafos o incluso a los propios directores si sentía que algo podía hacerse mejor. Si quisieras darme permiso para invitarlo a mi fiesta. ¿Cómo se te ocurrió semejante tontería? ¿Te has vuelto loca? Esa entrega total al trabajo también generó tensiones. Aunque sus compañeros lo respetaban, no todos toleraban su forma de dirigir. Algunos lo veían como una figura imponente, difícil de cuestionar. Otros, en cambio, lo admiraban profundamente. Pedro Infante, por ejemplo, compartió escena con él en La oveja negra. Años después, el propio Fernando recordaba cómo Pedro le confesó que trabajar a su lado había sido una de las experiencias más retadoras de su carrera. Soler, con humildad, le respondió que no tenía nada que agradecerle, pues él también había aprendido observando su talento. Ernie interesantísima
Y el día del juicio final los pobres resucitados no encuentran su resto. Bueno, ya está bien, mujer, ya está bien. La competencia no solo venía del exterior. Dentro de la misma familia Soler, donde varios de sus hermanos también eran actores de renombre, existía una presión constante por mantenerse a la altura. Andrés y Domingo Soler, por ejemplo, también tenían carreras brillantes. Pero Fernando, como el mayor, sentía que debía mantener el prestigio de toda la dinastía. Esa necesidad de control, esa búsqueda permanente de la excelencia, le pasaba factura. Aunque seguía activo, cada vez se notaba más reservado, más crítico, más exigente consigo mismo. Dedicaba horas enteras a revisar guiones, a estudiar las interpretaciones y a pensar en cómo mejorar lo que ya estaba hecho. Era como si nunca se permitiera descansar del todo. En silencio, comenzó a lidiar con momentos de agotamiento. A pesar de que no se hablaba abiertamente del tema, quienes lo conocían de cerca sabían que atravesaba periodos donde prefería alejarse un poco, tal vez para recuperar fuerzas, tal vez para reencontrarse con su pasión. Fernando Soler vivía para el cine, pero también comenzaba a cargar con el peso de todo lo que había construido. Detrás del hombre respetado y admirado, había alguien que sentía la responsabilidad de no fallar, de no bajar la guardia, de no romper la imagen que durante años había cultivado con tanto esfuerzo. Y mientras su carrera seguía brillando, su vida personal comenzaba a revelar otras emociones, más íntimas y más difíciles de compartir. Está bien, vamos a verlo. En medio de su carrera profesional tan activa, Fernando Soler también encontró tiempo para el amor. En 1946, contrajo matrimonio con la actriz hispano-mexicana Sagrario Gómez Seco, conocida en el medio artístico como Sagra del Río. Ella era más joven que él, pero compartía con Fernando la misma pasión por el teatro y el cine. Su relación fue estable, profunda y basada en el respeto mutuo. Más allá de los escenarios, formaban una pareja discreta y unida. Se ven después. No, señor, se ven antes. Primero son los duros, como a mí. Sagra se convirtió en una figura clave en la vida de Fernando. Aunque ella tenía su propia carrera, decidió mantenerse alejada del protagonismo para acompañar a su esposo en su camino. Era común verla en los rodajes, entre bastidores, pendiente de su bienestar, dándole apoyo cuando más lo necesitaba. Para Fernando, ese respaldo fue invaluable. Sabía que podía contar con ella incluso en los momentos más difíciles, pero no todo era armonía. Había un tema que los acompañó siempre y que nunca se resolvió: la ausencia de hijos. A pesar de su deseo profundo de formar una familia, Fernando y Sagra nunca pudieron tener descendencia. Nunca hablaron públicamente del motivo. Tampoco se conocieron detalles sobre si intentaron tratamientos o buscaron alguna alternativa. Lo que sí se sabe es que este fue un dolor que ambos llevaron en silencio. No lo esperes. Lo mismo que el año pasado, esta Navidad tampoco vendrá a comulgar tu hijo consentido. Para Fernando, que durante años interpretó a padres en el cine, esta ausencia dejó una huella importante. Tal vez por eso sus papeles como figura paterna resultaban tan conmovedores. Había en ellos una sensibilidad especial, una especie de anhelo que se asomaba en su mirada. En películas como Cuando los hijos se van, El dolor de los hijos o Una familia de tantas, parecía volcar no solo su talento, sino también algo muy personal. Con el paso del tiempo, ese vacío fue ocupado en parte por el cariño de sus sobrinos. En particular, los hijos de su hermana Mercedes lo acompañaron con afecto y cuidado. Para muchos de ellos, Fernando no era solo un tío, sino una figura paternal, una presencia constante y generosa. Él, por su parte, se entregó con cariño a esos vínculos. Fue cercano, atento y presente. Oiga, ¿a qué hora vuelve a salir el tren? Hasta las 6:30 de la mañana, señor. Sin embargo, había una sombra que con el tiempo se haría más visible. Uno de sus sobrinos, el actor Fernando Luján, tomaría una distancia notoria con la dinastía Soler. Aunque ese capítulo llegaría años después, marcó de manera significativa el legado familiar que Fernando tanto había cuidado. ¿Dónde se habrá metido? En fin, anda, sírveme cualquier cosa, pero a prisa porque tengo que hacer un recorrido por todos los cabarets de la capital a ver si me lo tropiezo en alguno. El matrimonio con Sagra, por otro lado, se mantuvo firme hasta el final. Ella estuvo con él en cada etapa, en los momentos de éxito y también en los de debilidad. Tras la muerte de Fernando, Sagra no volvió a casarse. Murió una década más tarde y fue enterrada junto a él en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Está bien, papacito, le diré a mi mamá. Desde luego. No me explico cómo a tu madre se le ocurrió que me preguntaras. La historia personal de Fernando Soler no fue tan pública como su carrera, pero en esos espacios privados, lejos de las cámaras, se escondían algunas de sus emociones más sinceras. La tristeza de no haber tenido hijos lo acompañó siempre, aunque supo transformarla en arte, en personajes que aún hoy conmueven al público. Porque detrás de cada interpretación, había un hombre que sentía de verdad. Curan más las cataplasmas de Malva.
Para Nana Petra, Fernando Soler no solo fue un patriarca en la pantalla, también lo fue en la vida real. Como hermano mayor, asumió la responsabilidad de guiar a su familia tanto en lo artístico como en lo personal. Era una figura de respeto, de decisiones firmes, y con el tiempo se convirtió en el referente más fuerte de la dinastía Soler. Sin embargo, ese rol no estuvo exento de dificultades. A lo largo de los años, las tragedias comenzaron a tocar a sus hermanos de manera silenciosa, pero constante. Andrés Soler, por ejemplo, fue uno de los actores más queridos del cine mexicano, pero nunca se casó ni tuvo hijos. Decía que el matrimonio no era compatible con la vida que había elegido. Falleció en 1969, a los 70 años, víctima de un derrame cerebral. Domingo Soler, también muy reconocido, sufrió una pérdida profunda con la muerte de su única hija, Nelly. Ese golpe marcó su vida. Aunque siguió trabajando, el dolor lo acompañó hasta el final. Murió en 1961, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca. Fernando compartía con él no solo la pasión por el cine, sino también la tristeza de no haber formado una familia como lo había soñado. Dejar el hogar, comodidades. Julián Soler, el más joven de los hermanos varones, también fue actor y director. Falleció en 1977, dejando una carrera sólida y una presencia constante en el cine de su época. Mercedes Soler, la única hermana que tuvo una participación destacada en el cine, se retiró pronto para dedicarse a su familia. Estuvo casada con el actor Alejandro Ciangherotti, con quien tuvo varios hijos. Falleció en 1971, cerrando una etapa en la historia de los Soler. Me han costado mucho trabajo ganarlos para no tener luego que andar lloriqueando. Bueno, a lo que interesa, ¿cuándo va a pagar? Para Fernando, ver partir a sus hermanos fue un proceso doloroso. Cada pérdida lo afectó profundamente, pero lo obligaba a mantenerse firme. Sentía que debía conservar intacto el prestigio de la familia, que no podía permitirse flaquear. Pero el golpe más inesperado vino de un lugar más cercano, de uno de sus sobrinos. Ella sabe muy bien que tu primo Ricardo llega hoy en la mañana. Viene de su rancho única y exclusivamente para asistir a tu fiesta. Fernando Luján, hijo de Mercedes Soler y Alejandro Ciangherotti, decidió desde joven no usar el apellido Soler. En entrevistas posteriores confesó que sentía cierta distancia con sus tíos, especialmente con Fernando y Andrés. Explicó que le dolía que no hubieran considerado a su padre, también actor, para algunos de sus proyectos. Esa herida, acumulada con los años, lo llevó a rechazar públicamente el apellido de la familia artística a la que pertenecía por sangre. Ese gesto no fue menor. Para Fernando Soler, que había dedicado su vida a mantener en alto el nombre familiar, resultó un rechazo simbólico muy fuerte. Ver que uno de los descendientes más talentosos decidía alejarse del legado que él había protegido durante tanto tiempo fue algo que, aunque nunca comentó públicamente, debió afectarlo en lo más profundo. Con el paso del tiempo, Fernando Luján reconocería que había actuado movido por el enojo y que incluso se arrepentía de no haberse acercado más a sus tíos. Pero el distanciamiento ya estaba hecho. Y para Fernando Soler, ese capítulo fue uno de los más tristes dentro de su historia familiar. En ese entorno de ausencias, despedidas y silencios, Fernando Soler se mantuvo firme. Pero el peso de ser el pilar de una familia tan visible, tan exigente y tan expuesta, lo acompañó hasta el final de sus días. Porque a veces, ser el rostro fuerte de una dinastía también significa cargar con el dolor de los demás. Seguramente andará perdiendo el tiempo, como de costumbre. Con el paso de los años, Fernando Soler comenzó a mostrar signos de agotamiento físico. Aunque seguía trabajando y manteniéndose activo en el medio, su salud poco a poco empezó a deteriorarse. Había entregado toda su vida al cine, al teatro y a su familia, y el cuerpo comenzaba a pasarle factura. Durante la década de los 50, se enfrentó a periodos de cansancio profundo. A pesar de ello, no se retiró por completo. Siguió participando en proyectos, escribiendo ideas y leyendo guiones. Incluso cuando ya no podía sostener largas jornadas de grabación, se mantenía cerca de las producciones, interesado en todo lo que tuviera que ver con la creación artística. Todo por un sueño. Enferma. En la década de los 70, sufrió un infarto que lo obligó a disminuir considerablemente su ritmo. Aunque se recuperó, sus movimientos eran más lentos, hablaba con pausas y su mirada reflejaba una mezcla de experiencia y melancolía. Aún así, no abandonó su oficio. Hasta el final, mantuvo viva su pasión por el cine. Mire, aquí se acabaron las esperas. Si para fines de mes no me da dinero, lo saco de la casa, ya lo sabe. En sus últimos años como actor, todavía se le pudo ver en papeles importantes.
Participó en películas como Yesenia, estrenada en 1971, y más adelante en El lugar sin límites, de 1977. En esta última interpretó a un personaje alejado del tipo de roles que había hecho durante décadas. Fue una actuación distinta, más cruda, más arriesgada. Muchos la consideran una especie de despedida artística, en la que Fernando dejó claro que seguía teniendo la misma fuerza actoral de siempre. ¿Mi primo Ricardo? Sí, ya lo conocerás. Un muchacho de muy buenos principios. Y de su familia ni hablar. En 1978 apareció en Pedro Páramo, donde su rostro envejecido, cargado de historia, hablaba más que sus propias líneas. Fue una actuación breve, pero significativa. Quienes lo vieron en esa película supieron, sin necesidad de explicaciones, que estaba cerrando un ciclo. Era como si su presencia dijera adiós sin palabras. A lo largo de su carrera, Fernando Soler recibió múltiples reconocimientos. En 1951 fue galardonado con el premio Ariel a Mejor Actor por su papel en La Oveja Negra. También fue homenajeado en el Festival de San Sebastián, donde recibió la Perla del Cantábrico por su trabajo en la película Pueblito. Su figura quedó inmortalizada en el Salón de Actores Legendarios del Museo de Cera de la Ciudad de México. Además, la Cineteca Nacional y otras instituciones culturales le rindieron homenaje por su enorme aportación al cine nacional. Pero más allá de los premios y las estatuillas, su legado vive en sus películas, en la forma en que transformó personajes comunes en figuras inolvidables, y en la huella que dejó como uno de los artistas más completos de su época. Fue actor, director, guionista, productor y también maestro para muchos que aprendieron observándolo. No hable. No he pensado hacerle ningún mal salvándola. Fernando Soler falleció el 24 de octubre de 1979 en la Ciudad de México. Algunas fuentes indican que murió por un infarto agudo de miocardio. Otras mencionan complicaciones derivadas de una hemiplegia. Lo cierto es que su partida marcó el fin de una era. Sus restos descansan en el Panteón Jardín, junto a los de su esposa Sagra del Río. Y aunque el tiempo ha pasado, su figura permanece. Fernando Soler no fue solo un hombre de cine. Fue una institución, una presencia constante, una voz que aún resuena en cada escena que protagonizó. Su historia, con sus luces y sus sombras, sigue viva en la memoria de quienes reconocen en él a uno de los grandes pilares del cine mexicano. Está bien. Claro que está bien. Pues hombre. ¿No le parece, doctor? Hoy su legado vive en cada cinta, en cada diálogo, en cada personaje que supo construir con talento y con verdad. Y aunque muchas veces el público lo aplaudió por lo que representaba, pocos conocieron el dolor silencioso que también cargó durante toda su vida. Y me voy a pasar toda la noche aquí en la estación. Eso ya es cosa de usted. Haga lo que guste. Mientras yo viva, y a costa de lo que sea, en esta casa se tomará siempre una copa. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con quienes también valoran las grandes figuras del cine mexicano. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas vidas que merecen ser recordadas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.